El polvo del desierto de Sonora se levantaba en remolinos dorados bajo el sol implacable de julio de 1980. La carretera que conectaba Hermosillo con los pequeños pueblos del interior era una cicatriz de asfalto agrietado que serpentaba entre cactus saguaros y tierra rojiza. En el asiento trasero de un autobús destartalado, Mateo Cervantes apretaba entre sus manos callosas una carta arrugada, leída tantas veces que las palabras comenzaban a desvanecerse como promesas olvidadas. «Ven a la Hacienda San Rafael», decía la carta firmada por su primo Esteban. «Aquí hay trabajo, buen dinero, y el patrón trata bien a los peones. No es como esas maquiladoras de la frontera donde te explotan. Aquí producimos el mejor queso de Sonora, y si trabajas duro, puedes ahorrar para traer a Rosa y a los niños. Te esperamos». Mateo tenía 32 años, manos agrietadas por años de trabajo en el campo y ojos que habían visto demasiadas cosechas perdidas. Rosa, su esposa, había llorado cuando él anunció que se iría hacia el norte, pero ambos sabían que en su pueblo de Oaxaca no había futuro. Los niños, Lupita de 8 años y Carlitos de 6, necesitaban estudiar, comer algo más que frijoles y tortillas. La carta de Esteban había llegado como un milagro, una puerta de escape de la pobreza que los ahogaba lentamente. El autobús se detuvo con un chirrido en un cruce polvoriento. «Hacienda San Rafael», gritó el conductor, un hombre gordo con bigote espeso que masticaba chicle sin parar. Mateo bajó con su maleta de cartón atada con mecate, sintiendo cómo el calor del desierto lo golpeaba como un puño. No había nadie esperándolo, solo el viento caliente, el zumbido de los insectos y, a lo lejos, las construcciones blancas de la hacienda que brillaban contra el cielo azul intenso. Caminó por el camino de tierra durante 20 minutos, sus zapatos gastados levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. La hacienda era más grande de lo que había imaginado. Muros altos de adobe encerraban varios edificios y en el centro se erguía la casa principal, una estructura colonial de 2 pisos con arcadas y tejas rojas. A la derecha podía ver los corrales de cabras y vacas, y más allá, las construcciones largas y bajas que debían ser los dormitorios de los trabajadores y la quesería. «¿Buscas trabajo?». La voz lo sobresaltó. Un hombre había aparecido a su lado, surgido de la nada como un espejismo. Era delgado, de unos 50 años, con piel curtida por el sol y ojos pequeños que evaluaban a Mateo de arriba abajo. Vestía ropa de trabajo limpia pero gastada y llevaba un machete en el cinturón. «Sí, señor, mi primo Esteban Cervantes trabaja aquí. Me escribió diciendo que había plazas». El hombre escupió en la tierra, una flema oscura que se mezcló con el polvo. «Esteban ya no está. Se fue hace como 2 semanas, sin avisar a nadie. El patrón no estuvo muy contento». Hizo una pausa, estudiando la reacción de Mateo con ojos que habían visto demasiado. «Muchos vienen buscándolo, primos, hermanos, amigos, todos con cartas, todos con esperanzas, y todos se van con las manos vacías o se quedan a trabajar. ¿Tú qué vas a hacer?». Mateo sintió un escalofrío a pesar del calor sofocante. Algo en la voz del hombre, en la forma en que pronunciaba las palabras, le advertía que había más en esa historia. «Solo quiero trabajar, señor. Necesito el dinero para mi familia». «¿Familia?». El hombre sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Todos tenemos familia. Todos tenemos razones para estar aquí. El truco es no olvidar esas razones. No importa lo que veas, no importa lo que escuches. ¿Me entiendes, muchacho?». «Sí, señor». «Bien, pero siempre hay trabajo para hombres fuertes, eso es verdad. ¿Sabes ordeñar? Cargar bultos, trabajar con tus manos sin hacer preguntas». «Sé de todo un poco, señor. Vengo del campo. En Oaxaca trabajaba la tierra. Fui jornalero, cargador, campesino, lo que sea necesario». El hombre asintió lentamente, como si estuviera evaluando no solo la fuerza física de Mateo, sino algo más profundo,
algo en su carácter. Me llamo Macario, soy el capataz aquí. Y si vas a trabajar en la hacienda San Rafael, hay 3 reglas que nunca, nunca debes olvidar. Primera, lo que veas aquí, se queda aquí. Segunda, no hagas preguntas sobre los que se van. Y tercera, obedece siempre, sin dudar. ¿Puedes hacer eso? Puedo, señor Macario. Veremos. Sígueme. El hombre lo condujo a través de la entrada principal, un portón de madera maciza con el escudo de la hacienda tallado, 2 leones rampantes flanqueando un queso dorado. Dentro, el patio principal estaba bordeado de bugambilias que trepaban por las columnas blancas. Había una fuente en el centro, pero el agua estaba turbia y olía raro, como a metal oxidado mezclado con algo orgánico que Mateo no pudo identificar. «Espera aquí», dijo el hombre, y desapareció dentro de la casa principal. Mateo dejó su maleta en el suelo y se quitó el sombrero, secándose el sudor de la frente. El silencio de la hacienda era perturbador. No había voces de trabajadores, no había risas ni conversaciones, solo el zumbido constante de las moscas y cada tanto el balido lejano de una cabra. Miró hacia los corrales y notó algo extraño en el ganado. Las vacas se veían gordas, casi hinchadas, y se movían lentamente como drogadas. Mateo Cervantes. La voz venía de la puerta profunda y cultivada, el español de alguien que había recibido educación. Un hombre alto, de unos 60 años, vestido con ropa fina de hacendado, que parecía incongruente en el calor del desierto, lo observaba desde el umbral. Llevaba una camisa blanca de lino, pantalones de algodón perfectamente planchados y un chaleco de cuero marrón. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás con brillantina, bigote recortado con precisión militar y una expresión que podría haber sido amable si no fuera por algo duro e implacable en sus ojos grises, como el acero. «Sí, patrón, a sus órdenes». Mateo se quitó el sombrero y bajó la mirada, sabiendo instintivamente que este hombre esperaba deferencia total. «Soy don Rodrigo Villegas, dueño de esta hacienda desde hace 30 años, desde que la heredé de mi padre, que la heredó del suyo. Esta tierra ha estado en mi familia por generaciones. Aquí se ha trabajado la ganadería, se ha producido el mejor queso de Sonora y se ha construido un imperio basado en la calidad y la discreción». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire caliente. «Mi capataz, Macario, me dice que buscas trabajo, que vienes de Oaxaca, tierra pobre, gente dura. Me gusta eso». «Así es, don Rodrigo. Soy trabajador, no le temo al trabajo duro. Mis manos conocen la tierra, el ganado, todo lo que sea necesario. Solo busco una oportunidad para mantener a mi familia». Don Rodrigo descendió los escalones lentamente, sus botas de cuero fino crujiendo contra las piedras del patio. Se detuvo frente a Mateo, tan cerca que éste podía oler su colonia cara, mezclada con el aroma a tabaco de puro. Lo estudió con la misma intensidad con que un comprador evalúa ganado en el mercado, buscando defectos, midiendo fortaleza. «¿Tu primo Esteban te habló de las condiciones aquí?» La pregunta pareció casual, pero había un filo en ella. «Me dijo que pagaban bien y que el trato era justo, patrón. Que aquí un hombre podía ahorrar dinero si trabajaba duro y era leal». Una sonrisa fina, casi imperceptible, cruzó los labios de don Rodrigo. Esteban era un buen trabajador, fuerte, obediente. Es una lástima que decidiera irse así, sin avisar. Algunos hombres no entienden la lealtad. Vienen, toman el dinero, aprenden los secretos del negocio y luego piensan que pueden simplemente marcharse. Hizo una pausa, dejando que la amenaza implícita en sus palabras se asentara. «Pero tú no eres así, ¿verdad, Mateo?» «No, patrón, cuando doy mi palabra la cumplo». Bien, así es.
Aquí pagamos mejor que en cualquier otro lugar de Sonora. 100 pesos a la semana, más comida y alojamiento. En 3 meses puedes ahorrar más de lo que ganarías en un año en Oaxaca, pero exigimos lealtad absoluta y discreción total. Lo que pasa en la hacienda se queda en la hacienda. Los procesos que usamos, las técnicas, los clientes, todo es información confidencial. Tenemos competidores, gente que querría robar nuestros secretos. ¿Entiendes la importancia de esto? Sí, patrón, entiendo perfectamente. Excelente. Porque los hombres que trabajan aquí se convierten en parte de algo más grande. No son solo empleados, son custodios de una tradición, de un legado. Y esa responsabilidad viene con privilegios, pero también con obligaciones. Don Rodrigo sacó un puro del bolsillo de su chaleco y lo encendió lentamente, aspirando el humo con satisfacción. Macario te mostrará tu lugar. Trabajarás en la quesería principalmente, bajo la supervisión de Genaro, pero también ayudarás donde se necesite. Los establos, los corrales, la carga y descarga. El pago es semanal, pero te adelantaré 50 pesos para que comas hoy y compres lo que necesites. La comida está incluida 3 veces al día. Las reglas son simples. Trabajas de sol a sol con 1 hora para el almuerzo. No sales de la hacienda sin permiso escrito de mi parte. No haces preguntas innecesarias sobre el negocio o sobre otros trabajadores. Y lo más importante, no hablas con extraños si alguna vez tienes permiso de salir. ¿Aceptas estas condiciones? Acepto, patrón. Gracias por la oportunidad. No lo decepcionaré. Don Rodrigo asintió y volvió a entrar en la casa sin decir más. Macario, que había estado esperando en las sombras de la arcada, se acercó y le hizo un gesto a Mateo para que lo siguiera. Los dormitorios de los peones estaban en la parte trasera de la hacienda, lo más alejado posible de la casa principal, como si don Rodrigo quisiera mantener una distancia física y simbólica entre él y quienes lo hacían rico. Las construcciones eran largas de adobe con techos de lámina que debían ser hornos durante el día y apenas tolerables por la noche. Dentro había literas de metal oxidado, 10 en total, cada una con un colchón delgado que había conocido mejores días y una manta gris que olía a moho. El lugar olía a sudor viejo, a ropa sin lavar y a algo más. Ese mismo olor metálico y orgánico que Mateo había percibido en la fuente, como si estuviera impregnado en las paredes mismas del edificio. «Esta es tu cama», dijo Macario, señalando una litera vacía cerca de la puerta, en la esquina menos deseable del cuarto, donde las corrientes de aire traían polvo constantemente. «Guarda tus cosas en ese baúl de metal debajo. Tiene candado, pero no te molestes en usarlo. Aquí todos somos hermanos». La forma en que dijo «hermanos» hizo que la palabra sonara hueca, vacía de significado real. En 20 minutos empieza la cena en el comedor, al lado de este edificio. Después te explico tu trabajo y las reglas de la casa. No llegues tarde. A don Rodrigo no le gusta la impuntualidad. ¿Cuántos trabajamos aquí?, preguntó Mateo, intentando mantener su voz casual mientras observaba las literas, muchas de ellas claramente desocupadas. Macario se detuvo en la puerta, su silueta recortada contra la luz anaranjada del atardecer. Se quedó quieto por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto decir. Antes éramos como 20, 25 en las temporadas altas. Buenos hombres, trabajadores duros. Ahora quedamos 8, contándote a ti. La gente va y viene, ya sabes. Algunos no aguantan el calor. Otros se enferman, otros encuentran trabajos mejores en la frontera. Cada excusa sonaba ensayada, recitada tantas veces que había perdido toda credibilidad. Pero tú te ves fuerte, creo que te quedarás un buen tiempo. No esperó más preguntas y salió, sus pasos pesados alejándose por el camino de tierra.
Mateo desató su maleta y sacó sus pocas pertenencias con manos que temblaban ligeramente. 2 mudas de ropa, gastadas pero limpias. Una foto de Rosa con los niños tomada por un fotógrafo ambulante en la plaza de su pueblo 2 años atrás. El único lujo que se habían permitido. En la foto, Rosa sonreía tímidamente, sosteniendo a Carlitos en sus brazos mientras Lupita se aferraba a su falda. Era lo único de valor que poseía. Una medalla de la Virgen de Guadalupe que su madre le había dado en su lecho de muerte, haciéndole prometer que nunca la perdería, que siempre la llevaría cerca del corazón. Un rosario de madera tallada que había sido de su abuelo, y una pequeña navaja plegable, la única herramienta que había podido guardar de su vida anterior. Colocó la foto bajo la almohada, donde pudiera verla cada noche antes de dormir, y colgó la medalla alrededor de su cuello, escondiéndola bajo su camisa. Luego se sentó en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo su peso con un crujido de resortes viejos, y miró alrededor del dormitorio con más detenimiento. Las otras literas mostraban signos de ocupación reciente que contaban historias silenciosas. Ropa abandonada colgando de clavos en la pared, como si sus dueños hubieran salido esperando regresar pronto. Zapatos bajo las camas, algunos casi nuevos, muy buenos para simplemente dejarlos atrás. Una Biblia abierta sobre una mesita de noche marcada en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Un peine con algunos cabellos todavía enredados. Una foto borrosa de una mujer joven con un bebé, pequeños objetos personales que la gente no abandona voluntariamente. Como si los hombres hubieran desaparecido en medio de sus rutinas, evaporándose sin tiempo para empacar, sin oportunidad de despedirse. Mateo sintió un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. Se levantó y caminó entre las literas, observando. En una encontró una carta a medio escribir, las palabras deteniéndose abruptamente. Querida madre, espero que esta carta la encuentre bien. El trabajo aquí es duro, pero el patrón paga como prometió. He ahorrado casi suficiente para... Y ahí terminaba, como si el escritor hubiera sido interrumpido y nunca hubiera regresado para terminar su mensaje. En otra litera había una pequeña colección de monedas cuidadosamente apiladas y contadas, atadas con un cordel. Alguien había estado ahorrando, en peso por peso, con sueños de regresar a casa. ¿Por qué dejar atrás tanto dinero? ¿Por qué no llevárselo si realmente se iba voluntariamente? Un escalofrío recorrió su espalda a pesar del calor sofocante. Esteban había escrito su última carta hace casi un mes. Una carta optimista, llena de planes, invitándolo a unirse. Y ahora Esteban había desaparecido, según Macario, sin avisar, sin llevarse sus cosas, como todos los demás. El comedor era un cuarto largo con mesas de madera y bancos corridos. Cuando Mateo entró, 7 hombres ya estaban sentados, comiendo en silencio. El único sonido era el de las cucharas contra los platos de peltre. Nadie levantó la vista cuando él se acercó. «Buenas noches», dijo Mateo, intentando sonar amigable, intentando romper ese silencio pesado que parecía ahogar toda humanidad en el lugar. Un par de miradas rápidas, frías y calculadoras, un murmullo ininteligible que podría haber sido un saludo o una maldición, y todos volvieron a concentrarse en su comida con la determinación de hombres que han aprendido que la conversación es peligrosa. Mateo se sirvió de la olla comunal con un cucharón abollado, un caldo aguado con verduras marchitas y trozos de carne que no pudo identificar, de color extraño y textura aún más extraña. Se sentó al final de la mesa, junto a un hombre joven, quizás de 25 años, con cara de indígena yaqui y manos enormes, callosas, de trabajador que ha conocido la dureza desde niño. «Soy Mateo. Llegué hoy desde Oaxaca». Extendió su mano en un gesto de amistad,
Pero el joven la miró como si fuera una serpiente venenosa. El joven lo miró de reojo, masticó lentamente, sus mandíbulas trabajando el trozo de carne difícil como si fuera goma, y finalmente habló en voz baja, apenas audible. Vicente, de Durango. Mucho gusto, Vicente. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Vicente miró nerviosamente hacia la puerta, donde Macario había aparecido sin hacer ruido, como un fantasma, apoyado contra el marco con los brazos cruzados, observándolos con esos ojos pequeños que no perdían detalle. 3 meses demasiado. Luego agregó en un susurro aún más bajo, casi inaudible: come y no preguntes mucho. Es mejor así, los curiosos no duran. Mateo asintió y probó el caldo. Tenía un sabor extraño, fuerte, como si la carne hubiera estado marinada en algo amargo y metálico. El líquido dejaba una capa aceitosa en su lengua que no era normal, que no era natural. Pero tenía hambre, un hambre que había sido su compañera constante durante los últimos años en Oaxaca, y comió hasta vaciar su plato. Cada bocado era una lucha contra su instinto que le gritaba que algo estaba mal, que había algo fundamentalmente equivocado con esa comida. Pero el hambre era más fuerte que la precaución. Los otros trabajadores terminaron rápidamente, en menos de 10 minutos, como si comer fuera una obligación que querían terminar lo antes posible, y salieron en fila, sin conversaciones, sin miradas, como prisioneros volviendo a sus celdas después del ejercicio diario. Solo quedaron Mateo y Vicente, y Macario vigilando desde la puerta como un carcelero. ¿Todos son así de callados?, preguntó Mateo en voz baja. Vicente dejó su cuchara en el plato con un sonido metálico. Algunos aprendieron que hablar es peligroso. Otros ya no están aquí para hablar. Se levantó bruscamente, su silla arrastrándose contra el suelo de cemento con un chirrido que hizo eco en el comedor vacío. Bienvenido a la Hacienda San Rafael, Mateo de Oaxaca. Dios te ayude. Esa noche, acostado en su litera, con la manta gris que olía a moho cubriéndolo hasta la barbilla, Mateo no podía dormir. El calor era sofocante bajo el techo de lámina que había absorbido el sol del día y ahora lo irradiaba de vuelta como un horno, cocinándolos lentamente. El sudor corría por su frente, empapaba su camisa, hacía que la manta se pegara a su piel de forma incómoda, y los sonidos de la noche del desierto, que normalmente lo habrían arrullado con su familiaridad, ahora le parecían amenazantes, cargados de significados siniestros. El viento aullaba entre las rendijas de las paredes de adobe, llevando arena fina que se colaba por todos lados. Los coyotes ladraban a lo lejos, o tal vez eran perros salvajes. Era difícil distinguir. Y más cerca, mucho más cerca, escuchaba los sonidos de la hacienda en la oscuridad. El crujir de maderas viejas, el chirrido de metal oxidado, el balido ocasional de una cabra, nervioso, asustado, y voces humanas que hablaban en susurros, que discutían en tonos bajos que no podía distinguir, pero que le erizaban la piel. Pensó en Rosa, en cómo había llorado cuando él anunció que se iría hacia el norte, cómo había agarrado su camisa con sus pequeñas manos callosas por años de lavar ropa en el río, de cocinar sobre fuego de leña, de trabajar sin descanso. No vayas, Mateo, algo me dice que es peligroso. Encontraremos otra manera. Pero no había otra manera. En Oaxaca, la sequía había matado las cosechas por 3er año consecutivo. Los niños iban a la cama con hambre más noches de las que comían bien. Y Lupita, su Lupita, tan inteligente, tan curiosa, merecía ir a la escuela, merecía tener libros, merecía un futuro mejor que el de sus padres. Pero ahora, acostado en esa cama extraña, en un lugar que olía a miedo y a muerte, Mateo se preguntaba si Rosa había tenido razón, si su instinto materno, ese sexto sentido que las mujeres parecen tener para el peligro, había detectado algo que él, en su desesperación, había ignorado. A las 3 de la mañana,
con su vejiga llena e incapaz de aguantar más, se levantó silenciosamente de su litera, intentando no despertar a los demás hombres que dormían o fingían dormir en la oscuridad. Sus pies descalzos tocaron el suelo de cemento frío y caminó hacia la puerta, que no tenía cerradura, que nunca se cerraba porque en esa hacienda las cerraduras eran innecesarias. Los hombres no eran prisioneros técnicamente, pero todos lo sabían mejor. Salió al patio trasero donde estaban las letrinas, construcciones de madera podrida que apestaban incluso de noche. Hizo sus necesidades rápidamente, incómodo en la oscuridad, sintiendo ojos invisibles observándolo. Y cuando caminaba de regreso al dormitorio, lo vio. La luna llena, gorda y amarillenta como un ojo enfermo, iluminaba la hacienda con una luz plateada y fantasmal que convertía las sombras en pozos de oscuridad impenetrable y hacía que todo lo demás brillara con un resplandor antinatural. Mateo caminaba pegado a las paredes, instintivamente buscando las sombras, cuando vio movimiento cerca de la quesería. Dos figuras, oscuras contra el edificio blanco, cargaban algo grande envuelto en lona, moviéndose con dificultad hacia la entrada del edificio como hormigas cargando un peso imposible. Mateo se quedó quieto en las sombras, conteniendo la respiración, el corazón latiéndole tan fuerte que temía que pudieran escucharlo a través de la noche silenciosa. Una de las figuras era claramente Macario, su silueta inconfundible, el eterno cigarrillo brillando como una luciérnaga roja en la oscuridad. La otra no pudo verla bien, pero era más grande, más corpulenta, quizás uno de los guardias que había visto patrullando durante el día. Las figuras desaparecieron dentro de la quesería con su carga. Mateo pudo escuchar el sonido de una puerta de metal abriéndose, el rechinido de bisagras que necesitaban aceite, voces bajas, masculinas, discutiendo algo en tonos que no alcanzaba a distinguir, pero que sonaban profesionales, rutinarios, como trabajadores haciendo un trabajo que han hecho muchas veces antes. Después de unos minutos que se sintieron como horas, las figuras salieron con las manos vacías. Macario encendió un nuevo cigarrillo con la colilla del anterior, la brasa brillando en la oscuridad, y dijo algo que Mateo no pudo escuchar completamente, pero que incluyó las palabras mañana y procesamiento. La otra figura asintió y ambos se dirigieron hacia la casa principal, sus pasos crujiendo sobre la grava del camino. Mateo esperó 5 minutos más, 10, 15, asegurándose de que se habían ido realmente, de que no había más movimiento. Entonces, con un impulso que no podía explicar, una necesidad de saber que era más fuerte que el miedo, se acercó sigilosamente a la quesería. La puerta principal estaba cerrada con candado, pero había una ventana pequeña en un lado, cubierta con rejas de hierro, pero lo suficientemente abierta para permitir que entrara aire. Se acercó a la ventana y miró adentro. La luna proporcionaba suficiente luz para ver las tinas de acero, las mesas de trabajo, los estantes de quesos madurando, y al fondo, la puerta de metal de la cámara fría, cerrada pero con un candado que brillaba bajo la luz de la luna como una advertencia. ¿Qué habían estado cargando Macario y el otro hombre? ¿Qué estaba detrás de esa puerta que todos temían mencionar? ¿Y por qué su primo Esteban, optimista y trabajador, había desaparecido sin llevarse sus cosas, sin despedirse de nadie, sin enviar ni un mensaje? Mateo volvió a su cama con más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara en su mente mientras se acostaba en el colchón delgado y miraba el techo de lámina manchado por años de humedad y descuido. Algo terrible estaba pasando en la hacienda San Rafael. Algo que iba más allá de condiciones de trabajo duras o patrones exigentes.
algo que explicaba el miedo en los ojos de los trabajadores, el silencio en el comedor, las pertenencias abandonadas en las literas vacías. Y ahora él estaba atrapado aquí, tan efectivamente como si tuviera cadenas en los pies. No tenía dinero para el autobús de regreso, no sabía exactamente dónde estaba, había llegado medio dormido y desorientado. Y había visto lo suficiente en un solo día para saber que don Rodrigo Villegas no era simplemente un patrón duro, era algo mucho más peligroso. Pensó en Rosa y los niños, esperándolo en Oaxaca, confiando en que este trabajo los sacaría de la pobreza. Pensó en Esteban, en su sonrisa fácil y su forma de silbar mientras trabajaba. Pensó en todos los hombres que habían llegado a esta hacienda buscando una vida mejor y que nunca habían regresado a casa. Cuando el sol comenzó a colarse entre las rendijas del techo, anunciando otro día abrasador en el desierto de Sonora, Mateo ya había tomado una decisión que cambiaría todo. Averiguaría qué estaba pasando en la hacienda San Rafael. Encontraría evidencias y de alguna forma, saldría de aquí vivo para contarlo. No por heroísmo, no por justicia abstracta, sino porque si no lo hacía, si no luchaba, moriría como ganado y nadie sabría nunca qué le había pasado. Rosa esperaría cartas que nunca llegarían, sus hijos crecerían preguntándose dónde estaba su padre, y él se convertiría en otro fantasma sin nombre en este lugar maldito. No, Mateo Cervantes no moriría así, no sin luchar, no sin intentar detener este horror. Sería cuidadoso, sería paciente, pero encontraría la manera. Tenía que hacerlo, por Rosa, por sus hijos, por Esteban y por todos los hombres que habían desaparecido en esta hacienda, por todos los que aún estaban atrapados aquí, viviendo con miedo, por la dignidad humana que don Rodrigo Villegas pensaba que podía arrebatarles junto con sus vidas. El primer día de trabajo de Mateo comenzó antes del amanecer. Una campana oxidada sonó a las 5 de la mañana, y los trabajadores se levantaron como zombis, vistiéndose en silencio antes de dirigirse al comedor para un desayuno rápido de café negro, frijoles refritos y tortillas duras. Nadie hablaba. El único sonido era el de las cucharas raspando los platos y los sorbos de café. Macario apareció cuando terminaban, con su eterno cigarrillo colgando de los labios. «Mateo, hoy trabajas en la quesería con Genaro. Presta atención y aprende rápido. Los demás ya saben sus tareas». Los trabajadores se dispersaron como hormigas, cada uno hacia su área asignada. Mateo siguió a un hombre mayor, de unos 60 años, encorvado y con manos temblorosas que podían ser de enfermedad o de miedo. Genaro no lo miró mientras caminaban hacia la quesería, un edificio largo con paredes gruesas de adobe y pequeñas ventanas con rejas. «¿Llevas mucho tiempo aquí, don Genaro?», preguntó Mateo. El viejo finalmente lo miró, y Mateo vio algo en sus ojos que lo hizo retroceder internamente. Terror, un terror profundo y antiguo. 8 meses, dijo con voz rasposa. 8 meses demasiado. Antes de que Mateo pudiera preguntar más, Genaro abrió la puerta de la quesería y entró. El olor que golpeó a Mateo fue casi físico. Era el mismo olor que había percibido en la fuente y en el dormitorio, pero amplificado 100 veces. Grasa rancia, mezclada con algo metálico, dulzón y nauseabundo. Tuvo que cubrirse la nariz y la boca para no vomitar. «Te acostumbras», dijo Genaro sin emoción. «Después de unas semanas ya ni lo hueles». La quesería estaba dividida en varias secciones. En la primera, grandes tinas de acero inoxidable contenían leche que se estaba calentando lentamente sobre quemadores de gas. En la segunda sección había mesas largas donde se moldeaban los quesos, y en la tercera, estantes de madera donde los quesos maduraban, cubiertos de moho blanco y amarillo. Pero había una cuarta sección, al fondo, con una puerta de metal cerrada con candado.
¿Qué hay ahí atrás?, preguntó Mateo. Genaro se puso pálido. La cámara fría. Ahí se guarda el producto especial. Nunca entres ahí. Nunca hagas preguntas sobre eso. Si valoras tu vida, olvida que esa puerta existe. Durante las siguientes horas, Genaro le enseñó el proceso de hacer queso, cómo cuajar la leche con cuajo, cómo cortar la cuajada, cómo prensar y salar los quesos. El trabajo era duro y caluroso. Las manos de Mateo pronto estaban rojas e hinchadas por el suero ácido. Pero lo que más lo perturbaba no era el trabajo físico, sino la forma en que Genaro temblaba cada vez que se acercaban a la puerta de metal del fondo. A media mañana, don Rodrigo entró en la quesería acompañado de un hombre corpulento, vestido con un traje caro a pesar del calor. El visitante tenía una cadena de oro gruesa alrededor del cuello y anillos en cada dedo. Sus ojos eran pequeños y oscuros, como los de un cerdo. «Don Rodrigo», dijo Genaro inmediatamente bajando la cabeza. Mateo lo imitó. «Sigan trabajando», ordenó don Rodrigo. Se volvió hacia su visitante. «Como le decía, don Armando, nuestro queso tiene una calidad incomparable. El secreto está en la alimentación del ganado y en el proceso de maduración. Tengo un lote especial que creo que le interesará». Don Armando asintió, sus ojos recorriendo la quesería con la mirada de alguien que está evaluando una inversión. «He oído hablar mucho de su producto, don Rodrigo. En Culiacán hay ciertos clientes que pagan muy bien por calidad y discreción». «La discreción es nuestra especialidad». Los dos hombres se dirigieron hacia la puerta de metal. Don Rodrigo sacó una llave de su bolsillo y abrió el candado. Una bocanada de aire frío salió de la cámara, trayendo con ella un olor que hizo que Mateo sintiera bilis subiendo por su garganta. No era solo el olor a queso rancio. Había algo más. Algo que su mente se negaba a identificar, pero que sus instintos reconocían inmediatamente: el olor de la muerte. «No mires», susurró Genaro ferozmente, agarrando el brazo de Mateo. «Trabaja y no mires». Pero Mateo no pudo evitarlo. Por un segundo, antes de que la puerta se cerrara completamente, vio el interior de la cámara. Ganchos colgando del techo, formas envueltas en lona blanca, y en el suelo una pila de huesos limpios, pulidos, brillando bajo la luz de un foco desnudo. La puerta se cerró con un golpe metálico. Mateo sintió que sus piernas no lo sostenían. Se agarró de la mesa de trabajo, respirando profundamente, intentando no desmoronarse. «Respira», dijo Genaro en voz baja. «Respira y trabaja. Si te ven débil, serás el siguiente». Los dos hombres salieron de la cámara llevando una caja de madera. Don Rodrigo volvió a cerrar el candado cuidadosamente. 12 quesos del lote especial. Le decía a don Armando: madurados por 6 meses, el sabor es incomparable, único en todo México. ¿Y qué garantías tengo de la procedencia? Cada queso viene con un certificado de autenticidad. Y por supuesto, absoluta discreción. Los trabajadores aquí son de mi total confianza. Don Rodrigo miró directamente a Mateo al decir esto. Saben que la lealtad se recompensa generosamente y la traición se castiga con severidad. Después de que los dos hombres se fueron, Genaro y Mateo continuaron trabajando en silencio. Pero algo había cambiado. Mateo ahora entendía dónde estaba. Entendía por qué los trabajadores desaparecían, por qué Esteban nunca había vuelto a escribir, y entendía que él podría ser el siguiente. Durante el almuerzo intentó sentarse junto a Vicente, el joven de Durango. Los demás trabajadores comían rápidamente y salían, como si tener compañía fuera peligroso. «Vicente, necesito hablar contigo», susurró Mateo. «No hables, no preguntes, no mires», respondió Vicente sin levantar la vista de su plato. «Mi primo Esteban trabajaba aquí, desapareció. ¿Sabes qué le pasó?» Vicente dejó de comer. Sus manos temblaban. Esteban intentó escapar.
Macario lo encontró en el camino a medio kilómetro de la hacienda. Lo trajeron de vuelta. Esa noche escuchamos gritos desde la casa principal. Al día siguiente había un lote nuevo de queso madurando y Esteban había desaparecido. El estómago de Mateo se contrajo. ¿Nadie ha intentado pedir ayuda? ¿Ir a la policía? Una risa amarga escapó de los labios de Vicente. ¿La policía? El comandante de la región es compadre de don Rodrigo. La mitad de los políticos de Sonora compran su queso especial. Este lugar está protegido desde arriba. Somos nadie, peones del sur que nadie extraña. Tiene que haber una manera de salir. La única manera de salir de aquí es en una caja, o peor, molido en el alimento del ganado. Vicente se levantó bruscamente. No me hables más. No quiero ser tu amigo. Los amigos aquí solo te hacen más vulnerable. Esa tarde, Mateo fue asignado a trabajar en los corrales, alimentar al ganado, limpiar los establos, reparar cercas. El trabajo era agotador bajo el sol de Sonora, pero le daba tiempo para pensar. Observó que los corrales estaban rodeados por muros altos y que Macario y otros 2 hombres armados patrullaban constantemente. No eran solo capataces, eran guardias. Cerca del atardecer, mientras llevaba alimento a las cabras, Mateo notó algo extraño en uno de los comederos. Mezclado con el forraje seco, había trozos de algo que definitivamente no era vegetal. Eran fragmentos de hueso, pedazos de tejido, y había pelo humano enredado en el alimento. Se alejó del comedero, la cabeza dándole vueltas. Don Rodrigo no solo estaba matando trabajadores, los estaba procesando, usando sus cuerpos para alimentar al ganado y luego usando la leche y la carne de ese ganado contaminado para hacer los quesos que vendía a clientes ricos en todo el noroeste de México. Era un círculo de horror perfectamente diseñado. Esa noche, acostado en su litera, Mateo intentó formular un plan. No podía simplemente escapar. Macario y sus hombres lo atraparían antes de llegar al camino principal. No podía pedir ayuda por teléfono. No había teléfonos accesibles para los trabajadores. No podía confiar en las autoridades locales. Estaban compradas. Era un prisionero en un campo de exterminio disfrazado de hacienda productiva. Pero Mateo Cervantes no era un hombre que se rendía fácilmente. Había sobrevivido sequías, había trabajado tierras que otros consideraban imposibles, había alimentado a su familia con ingenio y determinación cuando no había nada. Encontraría una manera. Tenía que hacerlo. Por Rosa, por sus hijos, por Esteban y por todos los hombres que habían desaparecido en este lugar maldito. Alrededor de la medianoche escuchó movimiento afuera. Voces bajas, el sonido de un motor. Se levantó silenciosamente y se asomó por una rendija en la pared de adobe. Una camioneta negra estaba estacionada cerca de la casa principal. 3 hombres descargaban cajas que claramente contenían los quesos de don Rodrigo. Pero había algo más. Uno de los hombres llevaba un maletín que intercambió con don Rodrigo. Incluso desde la distancia, Mateo pudo ver el brillo inconfundible de fajos de billetes. El negocio era más grande de lo que había imaginado. Los quesos no eran solo productos locales. Se estaban distribuyendo por todo el país, quizás más allá. Y nadie sospechaba que estaban comiendo los restos procesados de trabajadores migrantes asesinados. Mateo volvió a su cama, pero no durmió. Su mente trabajaba, buscando debilidades en el sistema de don Rodrigo, buscando aliados entre los trabajadores aterrorizados, buscando cualquier cosa que pudiera darle una oportunidad de sobrevivir y de exponer este horror. Al día siguiente comenzaría a reunir evidencias. Memorizaría nombres, fechas, rutas de distribución, y cuando llegara el momento, encontraría la manera de hacer que el mundo supiera lo que estaba pasando en la hacienda San Rafael.
Los días en la hacienda San Rafael se convirtieron en una rutina de horror normalizado. Mateo aprendió a mantener la cabeza baja, a trabajar sin quejarse, a no hacer preguntas. Pero detrás de su máscara de obediencia, su mente estaba constantemente activa, observando, memorizando, planeando. Descubrió que la hacienda operaba en ciclos. Cada 2 o 3 semanas llegaba un nuevo trabajador, generalmente un migrante del sur como él, atraído por promesas de buen trabajo. Y cada mes, aproximadamente, uno de los trabajadores desaparecía. Siempre era alguien que había intentado escapar o que había hecho demasiadas preguntas, o simplemente alguien que don Rodrigo y Macario consideraban ya no confiable. En su tercera semana, Mateo presenció la desaparición de un hombre llamado Tomás, un campesino de Guerrero de 40 años con 3 hijos esperándolo en casa. Tomás había cometido el error de mencionar durante la cena que extrañaba a su familia y que estaba pensando en regresar pronto para verlos. Esa noche, Mateo escuchó gritos desde la casa principal. Al día siguiente, la litera de Tomás estaba vacía. Sus pocas pertenencias habían desaparecido y en la quesería había un nuevo lote de quesos comenzando el proceso de maduración. Genaro evitó la mirada de Mateo todo el día. Pero Mateo también descubrió grietas en el sistema de don Rodrigo. El patrón era meticuloso, pero arrogante. Confiaba en que el miedo mantendría a los trabajadores bajo control. No esperaba que alguien se atreviera a investigar activamente. Una tarde, mientras limpiaba los establos, Mateo encontró un lugar donde el muro exterior se había agrietado, dejando una abertura pequeña por donde podía ver el exterior de la hacienda. Desde allí podía observar las camionetas que llegaban y se iban, y anotó mentalmente las placas, las horas, las rutas que tomaban. También comenzó a ganarse gradualmente la confianza de Genaro. El viejo quesero estaba roto por dentro, pero aún tenía momentos de lucidez y rabia. Una tarde, mientras trabajaban solos en la quesería, Genaro le contó su historia. Llegué aquí hace 8 meses, desde Zacatecas. Mi pueblo se estaba muriendo de sequía, y vi un anuncio en la plaza pidiendo queseros con experiencia. Yo había trabajado toda mi vida haciendo quesos, conocía todos los secretos. Don Rodrigo me recibió con los brazos abiertos. La voz de Genaro temblaba. Las primeras semanas fueron normales. Hacíamos quesos buenos, honestos, pero después me mostraron la cámara fría. Me dijeron que si no cooperaba, mi familia en Zacatecas sufriría. Tengo nietos, Mateo. 7 nietos. ¿Cuántos hombres han...? Mateo no pudo terminar la pregunta. No lo sé. He perdido la cuenta. Docenas, quizás. Esto ha estado pasando desde antes de que yo llegara. Dicen que don Rodrigo comenzó hace como 5 años, cuando su negocio de quesos normales no le daba suficiente dinero. Alguien, tal vez uno de esos narcos ricos de Sinaloa, le dio la idea. Un queso exclusivo, hecho con un proceso especial para clientes que buscan emociones fuertes y no hacen preguntas. Mateo sintió náuseas. ¿Y la policía? ¿Las autoridades? Todos comprados. Don Rodrigo no es solo un hacendado, es parte de una red. Políticos, policías, empresarios, todos protegiendo su negocio sucio. Y nosotros, los nacos del sur, somos invisibles. Nadie nos busca, nadie pregunta por nosotros. Tiene que haber una manera de detener esto. Genaro lo miró con ojos llenos de desesperación. La única manera sería que alguien saliera de aquí vivo y contara la historia. Pero nadie ha logrado escapar. Y aunque lo hicieras, ¿quién te creería? Un peón analfabeto contra un hacendado respetado. Tu palabra contra la de la élite de Sonora. Pero las palabras de Genaro, en lugar de desanimarlo, encendieron algo en Mateo. Tenía razón. Si alguien podía escapar y contar la verdad con evidencias, con detalles, quizás habría una oportunidad de justicia.
Comenzó a planear su escape meticulosamente. Observó los patrones de patrullaje de Macario y sus guardias. Notó que los martes por la noche, cuando llegaban las camionetas de distribución, había más movimiento y menos vigilancia en la parte trasera de la hacienda. Memorizó la ubicación de cada edificio, cada puerta, cada posible ruta de escape. También intentó conectar con otros trabajadores buscando aliados. Vicente seguía manteniéndose distante, pero Mateo detectó en él un fuego que no se había apagado completamente. Un día, mientras trabajaban juntos reparando una cerca, logró hablar con él sin ser escuchados. Vicente, sé que tienes miedo, yo también, pero no podemos vivir así, esperando a que nos llegue el turno. ¿Y qué propones? Que todos intentemos escapar juntos. Nos matarían a todos. No a todos, solo uno necesita salir, uno que pueda llegar a un lugar seguro y contar lo que está pasando aquí. Uno que tenga evidencias. Vicente dejó de trabajar. ¿Evidencias? ¿Qué evidencias? Mateo había estado pensando en eso. Necesitamos algo que demuestre lo que don Rodrigo está haciendo. Documentos, fotografías, algo que no puedan negar. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a conseguir eso? La oficina de don Rodrigo en la casa principal debe tener registros, papeles, algo que vincule los quesos con los desaparecidos. Esa casa está vigilada día y noche, no durante las entregas. Los martes por la noche todos están ocupados cargando las camionetas. Es la única ventana. Vicente lo miró con una mezcla de admiración y terror. Si te atrapan, si no hago nada, estaré muerto de todas formas. Al menos así hay una posibilidad. Durante los siguientes días, Mateo observó obsesivamente la rutina de los martes. Las camionetas llegaban alrededor de las 10 de la noche. Se necesitaban como 45 minutos para cargar todas las cajas de quesos. Durante ese tiempo, don Rodrigo estaba afuera supervisando. Macario y los guardias ayudando con la carga, y la casa principal quedaba relativamente desprotegida. El problema era entrar. Las puertas estaban cerradas con llave y las ventanas tenían rejas. Pero Mateo había notado algo durante sus semanas allí. Había una ventana pequeña en el segundo piso, la que daba a lo que parecía ser un estudio u oficina, que a veces quedaba entreabierta en las noches calurosas. Y justo debajo de esa ventana había una bugambilia vieja y fuerte que trepaba por el muro. El plan era arriesgado, casi suicida, pero Mateo ya había decidido que prefería morir intentando escapar que esperar su turno en la cámara fría. El martes siguiente, cuando la campana tocó el final del día de trabajo, Mateo no fue al comedor con los demás. Se escondió en los establos, detrás de un montón de paja, esperando que oscureciera. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. A las 10 en punto, escuchó el ruido de los motores. Las camionetas habían llegado. Esperó 20 minutos más, asegurándose de que todos estuvieran ocupados, y luego salió de su escondite. La noche era oscura. La luna estaba cubierta por nubes. Mateo se movió por las sombras, pegado a los muros, hasta llegar a la casa principal. Podía ver las figuras de los hombres en la parte delantera, cargando cajas, hablando en voz baja. Don Rodrigo estaba allí, supervisando cada movimiento. Mateo llegó al lado de la casa donde estaba la bugambilia. La planta era vieja y gruesa, sus ramas como brazos retorcidos. Comenzó a trepar, sus manos callosas agarrándose de las ramas, sus pies buscando apoyo entre las enredaderas. Una rama crujió bajo su peso y se congeló, esperando que alguien hubiera escuchado. Pero el ruido de las camionetas y las voces cubrieron el sonido. Alcanzó la ventana del segundo piso. Estaba entreabierta, como había esperado. La empujó suavemente y se deslizó dentro, cayendo sobre un suelo de madera pulida. Se quedó quieto en la oscuridad, escuchando. La casa estaba en silencio. Estaba en un pasillo con varias puertas. Una de ellas tenía luz filtrándose por debajo. Se acercó y escuchó. Nada.
Abrió la puerta lentamente. Era un estudio, con paredes forradas de estantes llenos de libros y trofeos de caza. Un escritorio grande de caoba dominaba el centro de la habitación, y sobre el escritorio, iluminados por una lámpara de aceite, había varios documentos y un libro de contabilidad abierto. Mateo se acercó al escritorio con el corazón en la garganta. El libro de contabilidad era lo que necesitaba. Página tras página de registros meticulosos. Columnas que decían materia prima, con nombres que Mateo reconoció. Nombres de trabajadores desaparecidos. Columnas de producto terminado, con cantidades de quesos. Y columnas de clientes, con nombres que hicieron que la sangre de Mateo se helara. Políticos, jueces, empresarios, incluso militares de alto rango. Don Rodrigo no solo estaba cometiendo asesinatos, estaba chantajeando a la élite de México, vendiéndoles quesos hechos con carne humana, convirtiendo a sus clientes en cómplices involuntarios de canibalismo. Era una red de corrupción y horror que se extendía por todo el país. Mateo arrancó varias páginas del libro y las dobló, metiéndolas dentro de su camisa. También tomó algunas fotografías que estaban en un sobre, fotografías que mostraban la cámara fría, los ganchos, las formas envueltas, evidencias irrefutables. Estaba a punto de salir cuando escuchó pasos en el pasillo. Se quedó paralizado. La puerta se abrió y Macario entró con su eterno cigarrillo y una expresión de sorpresa que rápidamente se convirtió en furia. «Mateo», dijo Macario lentamente, su mano moviéndose hacia el machete en su cinturón. «Cometiste un error muy grande». El tiempo pareció detenerse. Mateo y Macario se miraron fijamente en la oficina de don Rodrigo, separados por el escritorio de caoba. La mano del capataz descansaba sobre el mango de su machete, pero no lo había sacado todavía. En los ojos de Macario, Mateo vio algo que no esperaba. No era solo furia, era resignación, como si esto fuera algo que había sabido que eventualmente pasaría. «Las páginas», dijo Macario, extendiendo su mano libre. «Dámelas y quizás don Rodrigo sea misericordioso». «No hay misericordia en este lugar», respondió Mateo, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. «Solo hay muerte. Para mí, para ti, para todos». «Yo sobrevivo», dijo Macario, pero había algo hueco en sus palabras. «¿Sobrevivir? ¿Eso es lo que llamas a esto? Ayudar a un monstruo a asesinar hombres inocentes, a convertirlos en alimento. ¿Cuántos has matado con tus propias manos, Macario? 5, 10, 20. El capataz se estremeció. «No me sermonees. Yo también tengo familia, mi esposa, mis hijas. Don Rodrigo sabe dónde viven. Si no obedezco». «Siempre hay una elección. Tú elegiste esto». Afuera, las voces continuaban. El trabajo de carga seguía su curso. Pero en esa oficina, dos hombres atrapados en el infierno se enfrentaban a sus propias verdades. Macario sacó el machete finalmente, pero no lo levantó. Lo sostuvo flojo en su mano, mirándolo como si fuera la primera vez que lo veía. «¿Qué vas a hacer, Mateo? Aunque salgas de esta habitación, aunque logres salir de la hacienda, ¿a dónde irás? Don Rodrigo tiene contactos en todo Sonora. Te encontrarán, tal vez, pero moriré intentando detener esto. No moriré como ganado. Eres un tonto noble, pero tonto al fin». Y entonces Macario hizo algo que Mateo no esperaba. Bajó el machete y se sentó pesadamente en una silla, de repente luciendo mucho más viejo, agotado. «Hay una camioneta de carga que sale mañana temprano, a las 4 de la mañana. Va a Hermosillo a recoger insumos. El conductor es un hombre viejo, medio sordo, y se detiene en un puesto de gasolina a medio camino para tomar café. Podrías esconderte en la parte trasera, entre las cajas vacías. Tiene una lona que cubre la carga». Mateo no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Por qué me estás diciendo esto?» «Porque estoy cansado.
cansado de las pesadillas, cansado de la sangre. Tal vez si tú logras salir, si logras contar esto. Macario se frotó el rostro con ambas manos. Tal vez haya un poco de redención para mí también. O tal vez solo quiero que alguien detenga a este monstruo antes de que yo también termine en la cámara fría. Don Rodrigo no confía en nadie para siempre. Ven conmigo. Testifica contra él. No, mi familia. Pero toma esto. Macario sacó una pequeña libreta de su bolsillo y se la entregó a Mateo. Son los nombres y direcciones de las familias de algunos de los hombres que han desaparecido aquí y los nombres de algunos clientes de don Rodrigo. Si vas a hacer esto, hazlo bien. Mateo tomó la libreta con manos temblorosas. ¿Por qué llevas esto? Para recordar, para no olvidar que alguna vez fui humano. Macario se levantó. Ahora vete, usa la ventana. Yo le diré a don Rodrigo que todo está en orden aquí. A las 4 la camioneta sale. Sé más listo que todos los que lo intentaron antes. Mateo trepó por la ventana y bajó por la bugambilia, sus manos raspándose contra las espinas. Corrió de regreso al dormitorio donde encontró a Vicente esperándolo en su litera con expresión aterrorizada. ¿Lograste algo?, susurró Vicente. Mateo le mostró las páginas y la libreta. Vicente las miró con ojos desorbitados. Esto es suficiente, suficiente para hundirlo. Voy a salir mañana a las 4. Hay una camioneta. Tú deberías venir conmigo. Vicente negó con la cabeza. Uno tiene más posibilidades que dos. Además, si don Rodrigo descubre que dos escaparon, tomará represalias contra los demás. Ve tú. Cuenta la historia, pero cuando llegues a Hermosillo no vayas a la policía local. Están comprados. Ve directo a la capital, a Ciudad de México si es necesario. Busca periódicos, busca organizaciones de derechos humanos. Haz que esto sea tan público que no puedan enterrarlo. Las siguientes horas fueron las más largas de la vida de Mateo. Durmió poco, despertando cada media hora para verificar la hora en un reloj de bolsillo que había encontrado abandonado. A las 3:30 de la mañana se levantó silenciosamente, tomó su pequeña mochila con las evidencias escondidas en el fondo y salió del dormitorio. La hacienda estaba sumida en un silencio profundo. Solo el viento del desierto susurraba entre los edificios. Mateo se movió como una sombra hacia el patio donde sabía que se estacionaban los vehículos. Allí estaba la camioneta de carga, vieja y destartalada, con su cama cubierta por una lona verde. Se deslizó debajo de la lona y se acomodó entre cajas vacías, cubriéndose lo mejor que pudo. El olor a gasolina y aceite quemado era fuerte, pero era infinitamente mejor que el olor de la quesería. A las 4 en punto, escuchó pasos. El conductor subió a la cabina, tosiendo ruidosamente. El motor arrancó con un rugido y la camioneta comenzó a moverse. El viaje fue una eternidad de sacudidas y miedo. Cada vez que la camioneta disminuía la velocidad, Mateo temía que lo hubieran descubierto. Pero finalmente, después de lo que parecieron horas, el vehículo se detuvo. Escuchó al conductor bajar y alejarse, sus pasos pesados sobre grava. Mateo se asomó cuidadosamente desde debajo de la lona. Estaban en una gasolinera vieja en medio de la nada. El conductor había entrado en una tienda adjunta. Era su oportunidad. Saltó de la camioneta y corrió hacia el desierto, alejándose del camino. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus piernas se negaron a seguir. Entonces se detuvo y miró atrás. La gasolinera era un punto pequeño en la distancia. Había logrado escapar de la hacienda San Rafael, pero sabía que este era solo el comienzo. Ahora venía la parte difícil. Sobrevivir el viaje a Hermosillo, encontrar ayuda, convencer a alguien de que lo escuchara. Caminó durante horas bajo el sol abrasador de Sonora. El agua de su cantimplora se acabó pronto. Comenzó a ver espejismos, su mente jugándole trucos.
pero las páginas arrancadas del libro de contabilidad y la libreta de Macario ardían contra su pecho como un fuego frío, recordándole por qué tenía que continuar. Al atardecer alcanzó un pequeño pueblo. Era poco más que unas cuantas casas de adobe y una tienda general. Entró tambaleándose, y la dueña, una mujer mayor con trenzas grises, lo miró con alarma. «Agua», logró decir Mateo. La mujer le dio un vaso grande de agua fresca, y él bebió como si fuera el líquido más precioso del universo. «¿De dónde vienes, hijo? Te ves como si hubieras escapado del infierno». «Algo así», dijo Mateo. «Necesito llegar a Hermosillo. Es urgente. El autobús pasa mañana por la mañana. Puedes quedarte en el cuarto trasero esta noche si necesitas». Mateo aceptó agradecido. Esa noche, bajo una cobija delgada en un cuarto que olía a tierra seca y hierbas, Mateo finalmente durmió un sueño sin pesadillas. Por primera vez en semanas, se sintió como un ser humano, no como ganado esperando el matadero. Al día siguiente, el autobús llegó y Mateo subió, vagando con los pocos pesos que le quedaban. El viaje a Hermosillo fue largo y lento, deteniéndose en cada pueblo pequeño. Pero eventualmente, las construcciones comenzaron a multiplicarse, el tráfico se hizo más denso y entraron en la ciudad. Mateo no fue a la policía local. Siguiendo el consejo de Vicente, buscó la oficina de un periódico importante. El Imparcial, decía el letrero. Entró con su ropa sucia y rasgada, sus manos temblorosas sosteniendo su mochila. «Necesito hablar con un periodista», le dijo a la recepcionista. «Tengo información sobre asesinatos, muchos asesinatos». La recepcionista lo miró con escepticismo, probablemente pensando que era otro loco del desierto. Pero algo en los ojos de Mateo, la intensidad de su mirada, hizo que ella hiciera una llamada. 10 minutos después, un hombre de unos 40 años, con lentes gruesos y una expresión cansada, bajó a recibirlo. «Soy Javier Mendoza, reportero de investigación. ¿De qué quieres hablar?» Mateo sacó las páginas arrancadas y la libreta de Macario. Las extendió sobre un escritorio en una pequeña sala de conferencias. «Quiero hablar sobre la Hacienda San Rafael, sobre don Rodrigo Villegas y sobre los hombres que están siendo asesinados y convertidos en queso». Javier Mendoza lo miró como si se hubiera vuelto loco. Pero cuando comenzó a leer las páginas, cuando vio los nombres, las cifras, las fotografías, su expresión cambió. Se puso pálido, luego rojo de indignación. Si esto es verdad, esto es la historia más grande del año, del siglo. Levantó la vista hacia Mateo. «Pero necesito más que documentos. Necesito tu testimonio completo y necesito protegerte. Si Villegas tiene las conexiones que estos documentos sugieren, tu vida está en peligro». Durante las siguientes 2 semanas, Mateo vivió escondido en un hotel seguro, mientras Javier Mendoza y su equipo verificaban cada detalle de su historia. Contactaron a familias de trabajadores desaparecidos, encontraron más evidencias, construyeron un caso irrefutable. La historia estalló como una bomba. El horror de la Hacienda San Rafael. Trabajadores asesinados, procesados en productos alimenticios, decía el titular en letras enormes. El artículo incluía fotografías de los documentos, testimonios de Mateo, y una lista de los clientes de don Rodrigo. El escándalo fue masivo. La historia fue recogida por periódicos nacionales, luego internacionales. La presión pública se volvió insostenible. El gobierno federal no tuvo más opción que actuar. Enviaron militares federales, no policía local, a arrestar a don Rodrigo Villegas. Pero cuando llegaron a la Hacienda San Rafael, encontraron algo inesperado. El lugar estaba desierto. Los trabajadores habían desaparecido. Don Rodrigo había huido. Y la quesería había sido quemada, aunque no lo suficientemente bien.
Los investigadores encontraron restos humanos en las cenizas, huesos en la cámara fría que había sobrevivido al fuego, evidencia suficiente para confirmar cada palabra de la historia de Mateo. Don Rodrigo Villegas nunca fue capturado. Algunos dicen que huyó a Guatemala, otros que fue eliminado por sus propios clientes para evitar que hablara. Macario se entregó a las autoridades y dio testimonio completo, buscando la redención que había mencionado. Fue condenado, pero su cooperación salvó vidas y ayudó a desmantelar parte de la red de corrupción. Vicente y los otros trabajadores sobrevivientes fueron encontrados escondidos en un pueblo cercano. Habían escapado la misma noche que arrestaron a don Rodrigo, finalmente libres del infierno que había sido su prisión. Mateo Cervantes se convirtió en un símbolo, no de heroísmo, como algunos periódicos intentaron retratarlo, sino de resistencia, de negarse a ser invisible, de luchar por la libertad y la dignidad, incluso cuando el sistema entero estaba diseñado para mantenerlo en su lugar. Regresó a Oaxaca con Rosa y sus hijos. El gobierno le dio una pequeña compensación y apoyo para comenzar su propio negocio. Nada suntuoso, solo lo suficiente para vivir con dignidad. Pero más importante que el dinero, era el cambio que su historia había provocado. Se aprobaron nuevas leyes para proteger a trabajadores migrantes. Se formaron organizaciones para buscar a los desaparecidos. Y aunque el sistema seguía siendo corrupto, aunque el poder seguía protegiendo el poder, había una grieta, una fisura en el muro de impunidad. En las noches, Mateo a veces despertaba con pesadillas, viendo la cámara fría, oliendo ese olor dulzón y metálico. Pero Rosa estaba ahí para sostenerlo, y sus hijos crecían fuertes y libres, y eso, al final, era lo único que importaba. La historia de la Hacienda San Rafael se convirtió en leyenda, un recordatorio del horror que puede existir cuando el poder no tiene control, pero también se convirtió en un recordatorio de que siempre hay esperanza, que un solo hombre con coraje puede cambiar el mundo, que la libertad no es algo que te den, es algo que debes tomar, incluso si te cuesta todo. Y en los campos de Oaxaca, bajo el sol que había visto tanto sufrimiento y tanta lucha, Mateo Cervantes trabajaba su tierra, libre por fin. No porque el sistema hubiera cambiado completamente, no porque la justicia fuera perfecta, sino porque él había elegido ser libre y había luchado por esa libertad con cada aliento de su cuerpo. La libertad, aprendió Mateo, no era la ausencia de cadenas, era la voluntad de romperlas, sin importar el costo. Y esa voluntad, esa llama indomable del espíritu humano, era algo que ningún don Rodrigo, ningún sistema corrupto, ninguna hacienda de horror podría jamás extinguir completamente. En los años que siguieron, Mateo se convirtió en activista, viajando por México contando su historia, ayudando a otras familias a buscar a sus desaparecidos. No era un héroe en el sentido tradicional. Era simplemente un hombre que se negó a ser olvidado, que se negó a permitir que su vida y las vidas de sus hermanos fueran reducidas a nada. Y cada vez que contaba su historia, terminaba con las mismas palabras. La libertad no es negociable. No es algo que los poderosos nos concedan. Es nuestro derecho de nacimiento como seres humanos. Y mientras tengamos aliento en nuestros cuerpos, debemos luchar por ella. Por nosotros, por nuestros hijos, y por todos los que vinieron antes y no pudieron contar sus historias. El sol de Sonora seguía brillando sobre el desierto. Las haciendas seguían existiendo. La corrupción seguía siendo parte del sistema. Pero ahora, en algún lugar de Oaxaca, un hombre libre cultivaba su tierra. Y eso, en un país donde tantos habían sido silenciados, era un acto de revolución en sí mismo.